¿Sabías que hay unas últimas palabras que superan a todas las demás en importancia y trascendencia? Son las últimas palabras que dijo Jesús antes de entregar su espíritu. Estas palabras son popularmente conocidas como las 7 palabras de Jesús en la cruz. Quizás en algún momento te has preguntado qué significado tienen y qué mensaje quieren transmitir. En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber y cómo esto puede cambiar tu vida para siempre. La primera palabra, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23 y 34. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, fue traicionado y entregado ambiguamente por uno de sus discípulos, Judas. Nuestro Señor fue acusado falsamente de blasfemia y sedición. Fue llevado ante el gobernador romano Pilato, quien lo condenó a muerte por presión de la multitud que gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Fue azotado, coronado de espinas y burlado una y otra vez por los soldados que le servían al rey de los judíos. Fue obligado a cargar su propia cruz hasta el monte Calvario, donde fue finalmente clavado en ella entre 2 ladrones. Fue insultado, despreciado, abandonado por casi todos sus seguidores. Fue sometido al mayor sufrimiento físico, emocional y espiritual que se pueda imaginar, y aún así tú, ¿te das cuenta de lo que dijo Jesús? No dijo: «Padre, castígalos porque me han hecho mucho mal». No dijo: «Padre, véngate porque me han ofendido mucho». No dijo: «Padre, abandónalos porque no se merecen tu amor». No, Jesús por el contrario dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esto nos muestra cuán grande es el amor de Jesús, su corazón lleno de misericordia, de compasión. Jesús no guardó odio ni resentimiento hacia sus enemigos. Al contrario, los perdonó y pidió a su Padre que también los perdonará. Él sabía que actuaban por ignorancia, por ceguera espiritual, por influencia de la arrogancia del maligno. Jesús no los juzgó, sino que los amó. Esta palabra también nos muestra el propósito de Jesús, que era morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para darnos una nueva oportunidad. Jesús vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. Ten muy presente que Jesús nos enseña a perdonar como Él nos perdonó, a amar como Él nos amó, a bendecir como Él nos bendijo. Así que si queremos ser sus discípulos, tenemos que seguir sus pasos. Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Jesús no vino a destruir, sino a restaurar. Jesús no vino en búsqueda de separación, sino de unión. Jesús nos dice que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que hacer el bien a los que nos hacen mal. ¿Acaso no te parece increíble estas palabras tan magníficas y llenas de significado y valor? Y esto es solo el principio. Jesús dijo otras 6 palabras más en la cruz, y cada una de ellas tiene un significado profundo. Lo segundo que dijo Jesús al ser crucificado fue: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús, el que había sanado a los enfermos, suministro a los hambrientos, perdonado a los pecadores, resucitado a los muertos, estaba a punto de entregar su vida por amor a nosotros. Jesús, el que había anunciado el reino de Dios, enseñado la verdad y revelado la voluntad del Padre, estaba por consumar su obra redentora. Jesús estaba a punto de demostrar su gloria y su poder. Esta palabra fue dirigida a uno de los 2 ladrones que estaban crucificados junto a él, el que reconoció su culpa y le pidió que se acordara de él cuando entrara en su reino. Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en el cielo, en el lugar de paz, de gozo, de comunión con Dios, donde tú y yo quisiéramos un día descansar en paz. Jesús le dio la esperanza de la vida eterna, de la salvación, de la gracia. Jesús no rechazó, ni despreció, ni condenó al ladrón. Al contrario, lo aceptó, lo valoró, lo salvó de caer en el limbo. Jesús sabía que él era un pecador,
pero también era consciente de su fe y sentía su arrepentimiento. No lo juzgó por su pasado, mas sí lo amó por su presente. Podemos reconocer que esta palabra también nos muestra el ejemplo de Jesús, que nos enseña a confiar en Él, a seguirle, a obedecerle, a amarle. Es así como podemos dar paso a la tercera palabra de Jesús en la cruz. Esta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Dice así: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí, dijo a su mujer: «He ahí tu hijo». Después dijo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué Jesús le dice a su madre que el discípulo es su hijo y al discípulo que María es su madre? Jesús estaba en la cruz sufriendo una muerte cruel, nefasta y dolorosa por amor a nosotros. A su lado había dos ladrones que también estaban crucificados. Uno de ellos se burlaba de Jesús y el otro le pedía que se acordara de él cuando entrara en su reino. Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. Esa fue su segunda palabra en la cruz. Pero Jesús no solo se preocupaba por los pecadores que se arrepentían, sino también por su propia madre, que estaba al pie de la cruz junto con el discípulo a quien ella amaba, que era Juan. Jesús sabía que su madre iba a quedar sola y desamparada sin su único hijo, que era su sostén y su consuelo. También sabía de sus cualidades, que lo hacían sobresalir en los 12 apóstoles. Por eso Jesús le confió a su madre. Jesús nos muestra el amor y la preocupación por el sustento físico de su madre María. Jesús no se olvidó de ella ni la dejó sola, sino que le dio un nuevo hogar y le dio un hijo espiritual para que la acompañara y la consolara en su dolor. Es así como se cumple el cuarto mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre. Jesús honró a su madre y nos enseñó a hacer lo mismo. Pero Jesús no solo le dio a María un hijo humano, sino que también le dio a todos los cristianos como hijos suyos. Jesús nos hizo hermanos y hermanas suyos y nos dio a María como nuestra Madre Celestial. María intercede por nosotros los creyentes ante su Hijo Jesús y nos ayuda a seguir su ejemplo de fe, esperanza y amor. Esto nos muestra el amor y la preocupación de Jesús por el sustento espiritual de su madre María. Fue así como Jesús cumplió su misión, que era salvarnos y hacernos hijos de Dios. Por otro lado, la tercera palabra de Jesús en la cruz, y una de las más importantes, fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase la encontramos en los evangelios de Mateo y Marcos, y es una cita del Salmo 22, un salmo que nos describe el sufrimiento del Mesías. Pero ¿cómo es posible que Jesús se sintiera abandonado por Dios si Él mismo era Dios? En realidad Jesús, en su humanidad, experimentó el peso del pecado y la maldición que cayó sobre Él al morir en nuestro lugar. Jesús cargó con todos nuestros pecados, y por eso sufrió la separación de Dios que merecíamos nosotros. Jesús se sintió abandonado por Dios, para que nosotros nunca nos sintamos abandonados por Él. Jesús sufrió la separación para que nosotros disfrutáramos de la comunión con Él. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Jesús pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros podamos recibir el regalo de su gracia. ¿Acaso esto no te motiva a entregarle tu vida a Él? Si la respuesta es que sí, te invito entonces a que continuemos con la siguiente palabra. La quinta palabra de Jesús en la cruz fue: tengo sed. ¿Qué significado tiene esta frase? Bueno, hay varias cosas que podemos aprender de esta palabra. En primer lugar, Jesús fue sometido a sufrimiento físico en la cruz. Él sintió el dolor, la sed, el cansancio, la angustia, y aún así, no se escapó de su destino, sino que lo asumió con amor y obediencia al Padre. Él se hizo uno de nosotros, compartió nuestra humanidad y experimentó lo que nosotros experimentamos. Se identificó con nosotros en todo, menos en el pecado.
La segunda cosa que podemos aprender de esta palabra es que Jesús cumplió la profecía del Salmo 22 sobre darle vinagre para beber. El Salmo 22 es un salmo que habla del Mesías, el ungido de Dios que vendría a salvar a su pueblo. Pero hay una parte del salmo que se relaciona directamente con la quinta palabra de Jesús, el salmo. Mi fuerza se secó como un tiesto, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado una cuadrilla de malignos. Hordaron mis manos y mis pies, mientras ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, versículos 15 al 18. El salmo continúa diciendo: y tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Salmo 22, versículos 19 y 21. Aquí el salmista pide a Dios que lo salve de sus enemigos, que lo libere de la muerte, y Dios lo escucha. Jesús, el que había venido al mundo por amor al Padre y a nosotros, tenía una misión sumamente importante. Él había sido enviado por Dios para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Tenía que ofrecer su vida como sacrificio por nosotros. Jesús tenía que padecer muchas cosas por nuestra salvación. Jesús había cumplido con su deber perfectamente, gloriosamente. Esta palabra nos muestra el corazón de Jesús lleno de amor, de fidelidad. Jesús no se rindió, ni se desvió en su misión. Por el contrario, lo asume con valentía, con humildad, con amor. Jesús amó al Padre y a nosotros con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Jesús no vino al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Jesús no vino a destruir, sino a restaurar. Jesús no vino en son de desunión, sino a unir. Jesús vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. ¿Acaso no es increíble su amor? Por las barreras que es capaz de atravesar. Por último y no menos importante, la séptima palabra de Jesús en la cruz se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice así: y Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba en la cruz después de haber sufrido una traición terrible por amor a nosotros. Había sido traicionado, negado, abandonado, arrestado, juzgado, azotado, coronado de espinas, burlado, insultado y clavado en la cruz. Había perdonado a sus enemigos, prometido el paraíso al ladrón arrepentido, confiado su madre a Juan y a nosotros, expresado su sed de almas y clamado a su Padre por su abandono. Había cumplido todas las profecías y había realizado su misión. Jesús estaba a punto de morir, pero no murió como una víctima, sino como un vencedor. No murió por casualidad, sino por voluntad, como todo un varón. No murió por debilidad, sino por poder. Jesús murió como el Señor de la vida, que tiene el control sobre su propia muerte. Jesús murió como el Hijo de Dios, que tiene la confianza en su propio Padre. Jesús, al decir Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos revela la obra culminada de Jesús en la cruz y su sacrificio por amor. Jesús no solo muere, sino que resucita. Jesús nos abre las puertas del cielo con su sacrificio. Esta historia nos muestra el control y la confianza de Jesús en su crucifixión, y nos revela la obra culminada de Jesús en la cruz y su sacrificio por amor. Recapitulemos brevemente lo que hemos aprendido. 1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase la encontramos en el Evangelio de Lucas. Jesús la dijo cuando estaba siendo clavado en la cruz, rodeado de soldados, ladrones y burladores. Jesús nos enseñó que el perdón es la mejor respuesta al mal
y que debemos perdonar a nuestros enemigos. 2. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto le dijo Jesús a uno de los ladrones que estaba crucificado junto a él y que reconoció su inocencia y su divinidad. Jesús nos mostró que su gracia es suficiente para salvarnos y que no importa lo que hayamos hecho. Si nos arrepentimos y creemos en Él, tendremos la vida eterna. 3. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Jesús le dijo esto a su madre María y a su discípulo amado Juan, que estaban junto a la cruz. Jesús les encomendó el uno al otro para que se cuidaran y se consolaran. Jesús nos demostró que su amor es incondicional y que se preocupa por nuestras necesidades y por nuestras relaciones. 4. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una oración de angustia y desconfianza en Dios. Jesús expresó el dolor y la soledad que sentía al cargar con los pecados de toda la humanidad. Jesús experimentó la separación de Dios, que es la consecuencia del pecado. Jesús quiere que sepamos que Él entiende nuestro sufrimiento, que Él comparte nuestra debilidad, que Él nos acompaña en nuestra prueba. 5. Tengo sed. Jesús sintió sed no solo de agua, sino también de justicia, de amor y de salvación. Jesús nos reveló que Él es verdadero hombre y que experimentó todas las debilidades y tentaciones que nosotros tenemos, pero sin pecar. Jesús también nos recordó que Él es el agua viva y que solo Él puede saciar nuestra sed de Dios, de verdad y de vida. 6. Consumado es. Cuando Jesús había cumplido su misión y había pagado el precio de nuestra redención, declaró que todo estaba hecho, que no faltaba nada, que su obra era perfecta y completa. Jesús nos aseguró que su sacrificio es eficaz y que no hay nada que podamos hacer para añadir o quitar a su obra. Jesús nos invitó a confiar en Él y a descansar en su gracia. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron sus últimas palabras cuando estaba listo para entregar su vida y confiar en la voluntad de su Padre. Jesús se encomendó a Dios y le entregó su espíritu. Nos enseñó a confiar en Dios y a entregarle nuestra vida, sabiendo que Él tiene el control de todo y que nos dará la victoria sobre la muerte. Te invito a reflexionar sobre la Semana Santa, la semana más importante del año, la semana que celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Estas palabras nos recuerdan la necesidad de creer en Jesús y de seguirlo con toda nuestra fe. Te invito a que estés pendiente del canal, ya que constantemente subimos videos con historias sobre la Biblia. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga. Hasta pronto.